podemos venir siempre a reunirnos en compañerismo en la palabra del Señor, siempre entendiendo que nuestra jornada en la tierra es con un propósito. Actuar en aquello que nosotros hemos escogido, que es el mundo de Dios o el mundo fuera de Dios. Y nuestros hechos pues definitivamente son los que hablan más fuerte que nuestras palabras. Entonces, cada vez que nos reunimos para acercarnos a la palabra de Dios, debemos tener bastante expectativa de poder encontrar los recursos para caminar una vida cristiana más cerca del Señor. Ese es nuestro deseo. Gloria al Señor. Y bueno, definitivamente, como dijo el profeta, debiéramos estar siempre entendiendo. Dios es digno de que se le represente mejor y que ese sea nuestro anhelo, y por esa causa que vengamos siempre a la palabra del Señor. No por una rutina, sino con el entendimiento de cuán grande es nuestra necesidad para poder caminar agradándole al Señor en esta tierra. Al otro lado nada se puede hacer. Aquí es lo que determina todas las cosas. Dios lo bendiga a todos nuestros hermanos en la transmisión y que agradecemos a Dios por estar en este día. Bueno, Dios lo bendiga también a nuestras hermanas de Urranche, que ahora estaban en Guayaquil, ahora están acá en Tumbes. Gloria al Señor. Nuestro hermano Roger también de Urranche, Dios lo bendiga. Y también pues nos sorprendió visitándonos nuestro hermano Julio Bautista de Lima, con su esposa, nuestra hermana Janet de Bautista. Gloria al Señor. Bueno, entonces siempre aprovechamos el tiempo. Los hermanos también tienen que viajar y vamos a leer nuestra Biblia rápidamente en el libro de Colosenses, el capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Vamos a leer rápidamente desde el versículo 1. Bueno, como estábamos leyendo un poco en el compañerismo, esta parte, yo estaba leyendo en la versión antigua de la Biblia, la versión 1909. Y voy a leerlo ahí. Y también lo vamos a comparar un poquito con la otra, pero voy a leer la versión antigua, ¿ya? La de 1909. Dice Colosenses capítulo 3. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, malicia, mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría. Por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Y no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Luego vamos a leer la versión moderna y vamos a hacer las comparaciones. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos este momento que nos das para venir, Señor, a mirar en tu palabra las riquezas, Señor, por las cuales todo nuestro hombre interior puede ser transformado, y para eso has pagado el precio, Señor, para que esa transformación tome lugar en nosotros, por la cual, Señor, podemos manifestar actos predestinados en tu palabra, descritos en tu palabra, para que actúen aquellos corazones, Señor, en los cuales tú has
mirado y has colocado tu palabra, Señor, en cualquier parte de la tierra. Eres tan perfecto, Señor, tan justo, tan bueno, tan ilimitadamente capaz de hacer lo mejor para cada persona. Por lo tanto, Señor, con esa seguridad y alegría de saber que eres tan digno de poder confiar en ti y estar tan tranquilo, Señor, de saber que definitivamente tú, Señor, haces lo mejor en cuanto a ti te toca para cada persona. Solamente, Señor, queremos bombardearnos toda nuestra incredulidad, todos nuestros temores, miedos, cualquier cosa que haya en nosotros, por las cuales, Señor, toda esa gloria de amor y de bondad impida fluir en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, limpie cada conducto de nuestro ser y que la gloria divina, Señor, disponible por el precio ya pagado en la cruz y por el entendimiento que fluye, Señor, a cada corazón y que la mente de Cristo se establece en cada alma, Señor, podemos asimilar tu plan, tu buena voluntad, tu deseo, Señor, para esta hora en cada uno de nuestros corazones. Y queremos, Señor, estar disponibles para que tu palabra haga su labor, Señor, liberándonos de toda obstrucción en cada uno de nuestros canales, por lo cual, Señor, tu palabra puede fluir en nuestra vida, iluminando todo nuestro ser, Señor, sacando fuera del ser toda tiniebla y activando el poder de transformación por el cual, Señor, podemos salir del mundo de tinieblas al mundo de luz, del mundo de desobediencia al mundo de obediencia, Señor, el mundo de esclavitud al mundo de libertad, al mundo de los hijos de Dios. En el nombre de Jesucristo, con tales expectativas, vamos a tomar este tiempo enfocando nuestra atención en la verdad de tu palabra, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. Cada vez que nos juntamos hay fe en escena, hay un entendimiento en escena de que anhelamos una vida cristiana correcta. Hay algo en el ser humano, como el hermano Branham miró el águila enjaulada. Por más que lo pongan jaula a esa águila, cada vez que va a mirar al cielo, algo se activa, una melancolía y una desesperación dentro de esa águila, porque fue creada y diseñada por Dios para vivir en el cielo. Entonces, jamás lo van a acostumbrar la jaula a ese mundo, jamás va a estar satisfecho. Eso es lo que pasa con cada cristiano. No hay religión que lo satisfaga, no hay cosa del mundo, no hay bien de este mundo, no hay satisfacción de este mundo que pueda apagar ese anhelo de volar en las alturas de la revelación de la palabra de Dios, donde Él creó que se muevan sus hijos, sobre todo en este tiempo del fin. Y, hermanos, el tiempo pasa, vemos que en el mundo natural cada uno cumple su profecía, la maldad, la inmoralidad, delincuencia, cada uno está aceleradamente avanzando en el objetivo que han escogido en su vida. Unos en inmoralidad aceleran cada día invadiendo y conquistando política, conquistando puestos políticos, ascendiendo y abriéndose paso hacia líderes políticos y invadiendo el mundo de las leyes, ¿sí? El mundo de la propaganda, el mundo de todo el sistema de televisión y propaganda. No se detienen, cada día tratando de imponer respeto y aceptación y deseosos a envolver a otros en su mundo. No solo ellos habiendo sido infectados, sino deseando ahora trabajar con la niñez y con la juventud, como Belsasar. Cuando usted ve eso, simplemente es Belsasar, no satisfecho con sus mujeres, con sus concubinas, con sus políticos, de estar sumergido en sus borracheras, sino en su corazón sube un deseo que también quiere contaminar los vasos del Señor, los vasos diseñados por el príncipe de Judá y por el príncipe de Dan. Entonces, esa es una hora sublime, esa es una hora donde una mano desciende del cielo, esa es la hora de un mensaje celestial, viene a la tierra, que pone fin al reino de Babilonia. Esa es la hora de la victoria de Jerusalén. Entonces, siendo que ellos no se detienen, vergüenza debe darnos de nosotros decir, ahí voy, hermano, regular, más o menos. Debiéramos estar desesperados por ascender en esto que entendemos que es lo mejor, que entendemos que los días van pasando, que entendemos que la fuerza humana se nos está yendo y nuestros años se están gastando, y debemos preguntarnos como el hermano Branham, ¿qué hago para él? ¿Qué hago para mostrar mi gratitud a tan grande bendición, a tan gran oportunidad que él nos ha dado de disfrutar aquella realidad sublime por la cual Él pagó en la cruz, tener acceso una vez más al árbol de la vida, tener acceso una vez más a la palabra de vida? Entonces, que podamos venir con ese interés. Quiero un avance más en mi vida, y existe.
¿Existe un nivel para usted, un nivel de cristianismo más alto? Existe y está disponible, y Cristo ha pagado el precio. No hay por qué se quede en la condición que usted está. No importa cuánto avanzó, todavía puede avanzar más, porque es ilimitado el mundo a donde Dios nos llama. No se quede conforme, porque el ataque fue allá a la iglesia apostólica fue un ataque de quietud. Éfeso significaba atado, descansado. Una vez que lo ata, lo descansa, lo pone en quietud, de ahí en adelante empieza a trabajar para su destrucción hasta que lo llevó a la edad de la Odisea. Entonces, pero de verdad Dios se encargó que en este día, y por eso que ya no hay más mensajeros, ya no hay más mensajes, porque esta es la hora donde va a ganarse la victoria total. En la batalla final va a ganarse una victoria total. La novia no va a ser como Eva. Entonces, pues, si nosotros decimos y muchas veces rodeamos, somos esa novia, pues que no seamos solamente palabras, que podamos anhelar, expresar con nuestros actos nuestra decisión de ser parte de ese pueblo, porque Dios no va a obligarlo a usted, ¿sí?, a hacer o a entrar o a dejar las cosas. Él nos propone, como al joven rico, su gran plan de amor, su buena voluntad, pero Él tuvo que escoger. Entonces, cuando nos acercamos de esa manera, queremos nosotros considerar las cosas donde realmente tienen su origen, como veníamos mostrando el misterio del mundo invisible. Toda la cosa visible tiene un origen, y el origen no es el mundo visible. El origen de las cosas visibles son el mundo invisible, y el origen es la mente del ser humano. El origen es el pensamiento de cada persona. Porque ¿de dónde cree que ha venido? ¿De dónde cree que ha venido a escena? En el mundo de Dios no existía el cáncer, en el mundo de Dios no existía leucemia, en el mundo de Dios no existe prostitución, en el pensamiento de Dios no está adulterio, en el mundo de Dios no está religión tibia. ¿De dónde ha venido? Del mundo de Satanás. Pero ¿cómo Satanás puede traer a escena si Él no es creador? Si Él no es creador. Entonces nosotros nos damos cuenta que en Génesis Dios colocó al ser humano al nivel de Él, imagen y semejanza de Él. Así como Dios es creador, su Hijo es creador. Y Satanás usa el recurso creador del ser humano, sin que Él se dé cuenta, inconsciente de eso, como dijo el hermano, inconsciente de la realidad en la que Dios lo ha creado, para operar las cosas que Satanás quiere que operen. Vuelvo a leer rápidamente el mensaje. La base fundamental de la fe, para mostrar esto. La base fundamental de la fe. Dice el párrafo 15. Ahora, por la ley del pecado y de la muerte, se da cuenta, es una ley. Por esa ley, Satanás puede hacer todo lo que vino por el pecado y la muerte. Puede ser que todo eso funcione para enviar un cáncer al hombre, y el hombre lo reconoce y lo recibe. Se da cuenta que las cosas malignas vienen de Satanás, pero Satanás no lo puede crear, no lo puede traer a escena, pero usa el medio del ser humano. Satanás dice, por causa de la caída hay una ley. La ley del pecado y la de la muerte. Se dice, por esa caída, Satanás ahora trabaja porque tiene acceso a bombardear al pensamiento del ser humano. A bombardear al pensamiento del ser humano sus planes, su maldad, su mala voluntad para con el hombre. Lo bombardea, y si el hombre lo acepta, dice, y si el hombre lo reconoce, lo acepta, entonces lo recibe. El hombre lo reconoce y lo recibe. Entonces dice Satanás, envía aflicciones, nosotros lo reconocemos y las recibimos. Se da cuenta que el ser humano no es para que esté pasando ninguna aflicción, ninguna desgracia, ningún pesar. La única manera, dice, de que Satanás lo traiga a escena es que él bombardea al mundo del pensamiento. Por causa de la caída, Satanás tiene acceso a bombardear al mundo de su pensamiento. El hombre lo reconoce, lo acepta, ¿sí? Él manda síntomas sobre todo. Y de hecho que los diagnósticos médicos son una propaganda muy grande para ayudar al enemigo. ¿Ve? Vienen y le dicen, mira, aquí están tus resultados, tienes esto. Y usted, cierto, tengo eso. Cuando usted lo habla, recién viene eso a escena. ¿Se da cuenta que hay leyes? ¿Por qué? Porque el cuerpo es suyo. Satanás no puede colocar en su cuerpo lo que él quiere. Pero por causa de que tomó lugar la caída, Satanás ahora tiene acceso para bombardear, por la ley del pecado, bombardear, dice el profeta, este mundo de demonios, que es el mundo de enfermedades. Lo primero que tiene que pasar, el hombre lo reconoce.
¿Se da cuenta? A través de los científicos, el hombre de ciencia empezó a diagnosticar y lo puso por nombre cáncer, lo puso por nombre leucemia y empezó a decir los síntomas y todo por el estilo. Entonces, cuando Satanás envía ciertos síntomas, ¿sí? Tal vez le duele la espalda, le duele algo, y usted tal vez lo comenta con alguien, no sé, tengo un malestar. Oye, ¿no será que tendrá leucemia? Y luego la persona, sí, creo que tengo leucemia. Empieza a pensarlo, empieza a hablarlo para que recién se establezca. ¿Acaso no dijo el profeta que cada enfermedad es un demonio? Estamos hablando del mundo visible, cómo opera. Cada enfermedad es un demonio y opera de esta manera. Entonces el profeta dice aquí el párrafo 16: y si con su poder Satanás, lo cual es el poder de persuasión, ¿no?, de motivación hacia lo errado, Satanás, si con su poder puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre. ¿Cuáles son las leyes de Satanás? Son invisibles. Pero ¿cuál es el resultado de que las leyes de Satanás funcionan en el hombre? ¿Sí? Cáncer, leucemia, epidemias, epilepsia y todas esas cosas. Simplemente son el resultado, ¿sí?, de que las leyes de Satanás están funcionando. ¿Sí? Por causa de la caída, Satanás bombardea. ¿En qué se basan esas leyes? En que el hombre lo acepta, lo reconoce y lo acepta y lo declara. ¿Sí? Lo declara. Entonces, lo acepta. Entonces dice, si el profeta, si Satanás puede hacer que eso funcione, ¿dónde? En el hombre. Toda enfermedad, vida y por haber, no puede venir directamente por la vía de Satanás. Tiene que venir primero al pensamiento del ser humano. Porque Satanás sabe dónde colocar. ¿Acaso no dijo el hermano Braga que la mente es un vientre? Cualquier simiente que pueda ser colocado en el vientre natural, ¿sí?, sea por violación, sea una persona mala, buena, lo que sea, simplemente el vientre de la mujer hace su trabajo. ¿Sí? No tiene voluntad propia, está diseñado para que ahí se desenvuelva esa pequeña célula y pase un proceso y venga a ser una vida. Así es la mente del ser humano, un vientre. Y Satanás coloca su germen, que es su pensamiento. ¿Sí? ¿Acaso este mundo no fue, todo este mundo no empezó en el pensamiento de Dios? Todo empezó en el pensamiento de Dios. Satanás es un imitador. Satanás no puede, los pensamientos de Satanás no lo pueden materializar porque no es creador. Pero sí, puede bombardearlo a los hijos de Dios. Puede bombardearlo al pensamiento del hombre. Y el hombre sí tiene poder creador. El hombre, lo que él declara, eso ocurre. Si no puede, y nosotros vemos allá y mostramos en números 11, números 14. Cuando ellos dijeron, entonces dijo, lo que ustedes dicen así sucederá. ¿Por qué Dios respetó lo que dicen? Porque el ser humano, se da cuenta, fue diseñado con voluntad propia y fue dado una autorización que lo que él diga así sea. Dios no puede obligarlo. Dios no puede transgredir la voluntad propia de la persona y ser Dios. Entonces, Satanás conoce esas leyes y de esa manera funciona. Entonces él bombardea la mente de la persona ciertas cosas. Estamos hablando en la esfera física. Entonces los médicos ayudaron a eso para diagnosticar síntomas. Él puede hacerlo sentir los síntomas. El punto es que el cristiano, la persona, como no conoce estas leyes, simplemente acepta todo lo que el médico le dice, todo lo que el hombre le dice. Tienes esto y de ahí, mira, hoy te duele esto, más después te va a doler esto y más después esto y más después esto, y todo lo acepta. Y ocurre. Sí, y ocurre. Hay mucha confianza en el hombre en este día. Cuando en el tiempo antiguo ni los médicos confiaban en ellos ni en la medicina, cada médico antiguo primero convencía al paciente a confiar en Dios primero. Y él le decía, yo voy a ayudar, pero tienes que confiar en Dios, tienes que pedir a Dios. Cuando el hombre se volvió ateo, dejaron a Dios y entonces el médico lo bombardea y que confíe en sus archivos de ellos, en lo que ellos dicen, en sus diagnósticos de ellos, en los exámenes de ellos. Mira, tienes esto y punto, tienes esto y punto. Y lo toman como un absoluto, tienen una confianza ciega en lo que ellos detectan, tienen una confianza ciega en lo que ellos ven, en lo que ellos diagnostican, hermanos. Pero el mundo visible, dijo Pablo cuando enseñó a su iglesia, dijo, las cosas visibles solamente son una imitación. Y enseñó a su iglesia estas cosas. Vamos a leerlo nuevamente. En 2 de Corintios capítulo 4, porque el ser humano es un mundo visible y un mundo invisible. No solamente es el mundo visible. Estamos en 2 de Corintios capítulo 4. Dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando,
El interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve momentánea tribulación produce en nosotros aún cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Cuando nosotros miramos a Pablo enfocando estas cosas, él está hablando del hombre interior y del hombre exterior. Y dicen nosotros caminamos no mirando. Usted ve en el versículo 16, él habla de las dos clases de hombre, el hombre interior y el exterior. Él dice, de hecho, que el natural se va desgastando, dice, pero el interior debe irse renovando. Entonces dice, pero la clave que enseña Pablo es no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es la clave. Esa es la clave. No las que se ven, sino las que no se ven. Porque las que no se ven son las que determinan las que se ven. Porque primero no son las visibles, primero son las invisibles. Fuimos allá a Hebreos 11 y mostramos, ¿ve?, cómo que todas las cosas visibles simplemente fueron hechas para mostrar, para revelar el mundo invisible. Fuimos al mensaje cuenta regresiva y mostramos que cada cosa que viene a escena aquí en la tierra, ya sea por ciencia o por lo que sea, es para mostrar lo que está pasando en el mundo invisible. Muy bien, entonces, no mirando las que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. ¿Sí? ¿Y cuál es lo que es eterno y no se ve? Es la esfera del alma. ¿Sí? Es la esfera del alma y la palabra de Dios. Ahí donde la muerte no existe, ahí donde el tiempo no existe, ahí donde la vejez no existe, ahí donde el dolor no existe, ahí donde ese palo seco sin vida, pero no podía quedar sin vida, donde nada puede quedar, donde nada muerto puede permanecer, donde solo es el mundo de la vida. Ese es el mundo de la esfera del alma, el mundo de la esfera del corazón. ¿Sí? Entonces, ahí es donde las cosas toman lugar, y es ahí donde vamos a enfatizarnos en lo que Pablo está hablando aquí en Colosenses. Pablo empieza a desafiar nuestra realidad aquí. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, si habéis resucitado con Cristo, porque cualquiera de nosotros, pues decimos, si somos cristianos, tenemos un nuevo nacimiento, y de hecho si viene el rapto ya nos vamos. Cualquiera podemos pensar eso, podemos nosotros entrar en ese mundo. Pero hermanos, debemos siempre acercarnos a la palabra de Dios para que diagnostique nuestra condición y no sea que seamos decepcionados, porque hoy aquí podemos cambiar nuestra condición, más al otro lado no. Entonces, cuando él dice, si habéis resucitado, ¿cuál es el síntoma? ¿Cuál es la realidad? Entonces dice, poner la mira en las cosas que son de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas que son de arriba y no en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas que son de arriba que yo tendría que estar mirando? Poner la mira en eso. En otras palabras, ve, obtén eso, sigue en pos de eso, camina en pos de eso, en pos de las cosas de arriba y no en pos de las cosas de la tierra, mostrando que nosotros podemos ir en pos de las cosas de arriba o en pos de las de la tierra. Poner la mirada en las de arriba o poner la mirada en las de la tierra. ¿Y cuáles son las cosas, pues, de arriba? ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? Para que nos diga. Entonces, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, para mostrar que nos está sacando de poner nuestra mirada en las cosas de la tierra. ¿Sí? Entonces, vamos a leer aquí en Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Dice del versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el mundo de arriba, que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Se empieza a mostrar la manera de estar en Cristo Jesús, es que ya no andan conforme a la carne, más ahora conforme al Espíritu. Es estar en Cristo Jesús, es estar libre de condenación, ¿sí? Es estar en la vida, en el mundo de la vida, libre de la condenación, ¿sí? Libre de la ley del pecado. Entonces dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque la ley de la vida de Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 5, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Qué tremendo. Vamos a mirar esas cosas de lo que se trata. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Entonces estamos entendiendo las cosas de arriba tienen que ver con las cosas del Espíritu Santo. Las cosas de la tierra tienen que ver con las cosas de la carne, ¿sí? Entonces rápidamente leemos un poco más y luego salimos de acá. Porque los que viven, estoy en el versículo 5, conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, más la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Ahora esto es tremendo, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Muy bien, rápidamente ahora sí vamos a Gálatas para mostrar estas cosas. Gálatas capítulo 5. Vuelve Pablo a hablar aquí en Gálatas, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Ahora observe, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Qué tremendo. Nos damos cuenta que la batalla para que el cristianismo glorioso se desenvuelva, la batalla y toda la lucha para que el Espíritu Santo se abra paso hacia el alma del creyente, el obstáculo más grande es el mundo visible de nosotros. El mundo visible de nosotros, ¿sí? El mundo visible de nosotros, ese es el gran estorbo, ¿sí? Y ese es ahí donde va a llevarse a cabo la gran batalla. Pero el mundo visible de nosotros depende del mundo, del mundo invisible de nosotros. Dice que el Espíritu Santo, su lucha es contra las obras, contra el mundo de la carne. Pero el mundo de afuera simplemente es la consecuencia del mundo del Espíritu, de nuestro, del mundo de razonamiento, imaginación, conciencia, memoria, afectos, lo cual es el mundo del pensamiento. Entonces aquí va a diagnosticar Pablo estas cosas y va a decir, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisierais. Ahora qué tremendo. Va a llegar a una condición donde uno sí tiene un deseo correcto, pero no está operando ahí. Entonces el profeta dice, Pablo enseñando estas cosas, dice, la persona que no esté en Cristo, él desea y entiende que debe estar en un nivel, pero él no está ahí. ¿Por qué? Porque él está viviendo en el mundo de la carne, en el mundo visible. Entonces dice aquí, mas si sois guiados por el Espíritu de Dios, ya no estáis bajo la ley. Entonces manifiestas, ahora sí, ¿cuáles son? ¿Cómo es que se manifiestan? Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, son fornicación, son inmundicias, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, estoy leyendo la versión antigua, y cosas semejantes a estas, de las cuales os anuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Observe, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, y empieza y continúa, borracheras y todas esas cosas. Esas son las obras de la carne. Ahora, el error y el fracaso en todo el cristianismo por estos, sobre todo estos últimos siglos de la edad moderna, fue
tratar de sacar las cosas erradas de la iglesia, solamente enfocándose en el mundo visible y diciendo, ¿ve? Y diciendo una persona, está mal si usted lo ve borracho, está mal si usted lo ve fumando, está mal si usted lo ve, tal vez la hermana cortándose el cabello y todo por el estilo. Y cuando ya no lo hace, está bien. Recuerden, los días de Jesús no hacían lo errado. Por fuera dijo, la verdad os trae justos. Y Jesús los descalificó a todos. ¿Por qué dijo? De nada vale que no lo hagan por fuera cuando siguen con el deseo, cuando no están todavía felices, obedecen. Sí, la palabra dice que no lo haga, pero se ve bonito. Para Dios como que lo hizo. Entonces cuando nosotros mostramos estas, cuando nosotros miramos estas cosas, y ahí es donde queremos mirar, porque hermanos, existe ese acceso a una vida cristiana que jamás se haya visto. Solamente es cuestión de entendimiento. Y vamos a mostrar aquí. Dice que las obras de la carne, sí, es adulterio, fornicación, y continúa. Queremos ir entonces a Jesús. ¿Cómo enseñó este mundo? San Mateo capítulo 15. Hemos leído esto, pero mire, cuando dice, estas son las obras de la carne, muy bien, dice, y eso en las que no debemos andar. No debemos andar en las obras de la carne, porque eso es lo que lucha contra el Espíritu, eso es lo que impide que el Espíritu Santo. A ver, usted dice, yo ya no hago eso, ¿y por qué no se manifiestan esas cosas en mí? Si yo no estoy haciendo físicamente, y ese es el error del cristianismo. Pablo dijo, nosotros no estamos mirando solo lo que se ve, porque lo que se ve perecerá, pero estamos mirando lo que no se ve. Y Jesús en San Mateo capítulo 15, Él va a enseñarnos estas cosas. Cuando, aquí en San Mateo 15, versículo 10, nos damos cuenta que desde el versículo 1 van a Jesús diciéndole por qué tus discípulos pues no se lavan para comer pan, porque ellos pensaban que la gente se contamina con las cosas de afuera. Así pensaba la religión de allá, sí, pensaba eso. Y cuando ellos defendían eso, Jesús les dice que, el versículo 8, que este pueblo dice, en labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mire la declaración de Jesús, la definición de Jesús, que cuando solamente ponemos énfasis en que la gente esté limpio por fuera y no por dentro, hemos convertido al cristiano en un agente que honra a Dios de labios, pero su corazón está lejos. O sea, sigamos leyendo. Dice, en vano me honran, porque enseñando cómo doctrina mandamientos de hombres, porque no es el mandamiento de Dios una limpieza solo por fuera. No es un mandamiento de Dios solamente que la persona no haga las cosas. Dice, yo no he matado a nadie. Es que nos damos cuenta que lo que determina el mundo del cristiano para Dios depende de su mundo interior. Observe, llamando, dice el versículo 10, cuando ellos enfatizan en el mundo de afuera, observe, Jesús tan interesado, dice, llamando así, llamando hacia Él, la multitud, a la multitud, llamando a toda la gente, vengan, ¿sí? Cuando hubo este tipo, era tan importante para Jesús, Jesús quería que la gente escuche y entienda esto. Lo preguntaron a alguien hizo la pregunta y bueno, estuvo hablando ahí con los líderes, pero luego dijo, no, esto ustedes nomás no deben saber, vengan todos, y llamó, vengan, y esperó, quién sabe, esperó que se acomoden tal vez una hora, acomódense todos, porque lo que tengo que decir es tan importante. ¿Sí? Esto es tan importante porque Jesús es el que nos creó, el que nos diseñó, el que paga el precio de nuestra salvación, de nuestra redención, pagó el precio contra el pecado, el que quiere nuestro bien. Pero no será beneficioso si no entendemos el mundo invisible de nosotros mismos. Entonces dice Jesús, cuando Él llamó así a la multitud, entonces les dijo, ya están todos, ya, todos cómodos, ya listos, atentos, ahora sí, escúchenme, atentos, ¿no? Y usted se da cuenta que no predicó tal vez ni 2 minutos, ni 1 minuto, pero demoró tanto, pero no predicó tanto, solamente les dio la clave. Dice aquí, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Observe, oíd, pero no solo oír, entender. Tan interesado Jesús que esto se entienda, que esto se conozca. ¿Qué es? No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esto, predicó eso y se fue. Tal vez algunos dijeron, para eso nos llamó tanto, si tan rápido predicó un sermón, para eso un tanto nos llamó. ¿Sí? Porque ellos pensaban eso, si comes esto está mal, si bebes esto, si tomas eres borracho y todo por el estilo. Porque el comer también tiene que ver con la fornicación, con el adulterio. ¿Sí? Entonces dice, no lo que entra con la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¡Qué clave! Más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahora,
Ahora seamos muy sinceros en querer pegarle al blanco, porque si usted agrada a Dios, el bien lo lleva usted. El bien es para usted. Si usted agrada a Dios, en esto que viene, el bien para usted. Entonces dice aquí: acercándose a sus discípulos le dijeron: ¿sabes que se ofendieron los maestros cuando oyeron esta palabra? ¿Cómo no se van a ofender si quebró su doctrina, por hermano? Si la doctrina de ellos era todo el énfasis que la gente se mantenga limpio en lo natural, Jesús dijo: mentira. Eso les hace nada más honrar de labios. Y los llamó a todos todavía, delante de ellos, a todo el pueblo, que sepan que lo que entra por la boca no contamina, cuando ellos toda la vida les habían predicado que sí contamina, sino lo que entra por la boca. Ahora Jesús, delante de todos ellos, los llama y les quiebra su doctrina, tal vez de cientos de años. Tanto se preocuparon por establecer esa doctrina de la gente. Ahora Jesús lo llama a todos y les habla con semejante autoridad. No lo que entra por la boca contamina al hombre. Los discípulos dijeron: ¿sabe que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Definitivamente les quebró toda su doctrina, por hermano, y en su propia cara. Entonces respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada, porque la palabra de Dios no debiera ofenderles. Entonces dijo: dejarlos son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán al hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Observe la explicación. ¿No entendéis que todo lo que entra por la boca va al vientre y es echado en la letrina? ¿Se da cuenta que nada tiene que ver el mundo de Dios y el mundo de la vida espiritual con las cosas de la carne? Nada tiene que ver. Como dijo Jesús: ¿de qué le vale al hombre que ganar el mundo y perdiera su alma? Completamente Jesús hablando tan drástico aquí. Tanto ponen en énfasis de lo que se va a la letrina, dijo. Entra en la boca y se va a la letrina, entiendan, no va a contaminar el adentro, nada. Ese es el proceso de lo que piensa que contamina. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre echado a la letrina? Pero escuche esto: él había dicho: lo que sale de la boca contamina al hombre. Pero Pablo dice que lo que lucha contra el Espíritu Santo, ¿qué es? Adulterio, fornicación y todas esas cosas. Robo, homicidio. Eso es las obras de la carne. Y eso es lo que Pablo dijo: ha resucitado con Cristo, ya no estás mirando en las cosas de la tierra, que es las cosas de la carne. Entonces, ¿y cuáles son? Dice Jesús: lo que sale por la boca contamina al hombre. Pero lo que sale de la boca, versículo 18, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, del corazón sale, o del alma, ¿sí? Y esto contamina al hombre. Escuche: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Del corazón salen qué? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Observe. Nosotros en nuestro mundo natural, nosotros pensamos que la fornicación, el adulterio, todas esas cosas son en el mundo físico. Jesús está mostrando que eso se origina ¿dónde? El adulterio no puede venir a escena si no está primero en el corazón de una persona. La fornicación no puede venir a escena si primero, ¿dónde nace lo que contamina al hombre y dónde nace lo que lava al hombre? Dos cosas. ¿Sí? ¿Dónde nace? Dice: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación. ¿De dónde salen? Del corazón. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos sin lavar no contaminan al hombre. Entonces cuando Pablo está hablando en Gálatas de lo que lucha contra el espíritu, de lo cual son las obras de la carne, adulterio y todo eso, pero se da cuenta que eso ¿dónde nace? ¿Dónde nace? En el corazón de la persona. Pero para que vaya al corazón, ¿cómo es? Para que vaya al corazón las cosas, ¿cómo es? Porque el corazón es el alma. ¿Cómo es para que vaya al corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Qué es el alma de cada creyente? Dijo el profeta: el alma es el lugar santísimo. El cuerpo es el atrio, el espíritu su lugar santo, pero ¿cómo? Y el corazón el lugar santísimo. Pero ¿cómo es que llegó un adulterio, llegó eso al lugar santísimo? Al alma del creyente, para que recién pueda salir afuera. ¿Sabe por qué? Porque poder vivificador, poder creador había en el lugar santísimo. Ponían la vara en los atrios, no pasaba nada. Ponían la vara en el lugar santo, no pasaba nada. Pero deja que pongan la vara en el lugar santísimo, vida entraba a escena. Ahí había poder vivificador. ¿Dónde? En el lugar santísimo del templo. Y el templo solo era un tipo, era una revelación de lo que el hombre es y el poder que existe en el ser humano. El poder que existe en el ser humano. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? ¿De qué se trata?
Voy a leer el proceso de eso. Permítame leer el mensaje en nombre de blasfemos para mostrar el proceso cómo es, de qué se trata, cómo viene, cómo las cosas llegan al corazón, cómo llegan al corazón. Porque dice que si nosotros dejamos que el adulterio llegue al corazón, listo, ya nadie evitará que se haga afuera. Nadie evitará que se haga afuera. Por eso el profeta dijo, Satanás, la serpiente primero jaló a la novia de Adán a la esfera del espíritu, a la esfera del razonamiento. Entonces terminó en la carne. Pero mire aquí, nombre blasfemos, párrafo 126. De la misma manera, cuando Dios viene y trata a nosotros, si del corazón sale lo que contamina, del corazón también sale lo que limpia al ser humano. ¿Sí? Es el mismo proceso. Pero ¿cómo pasa? ¿Cómo llega al corazón? ¿Cómo llega a su corazón las cosas? ¿Cómo podría usted llevar a su corazón las cosas? Satanás logra trabajar hasta que la persona, una vez que la persona llega a su corazón, el adulterio llega a su corazón, y a nada evitará que se haga natural. ¿Sabe por qué? Lo va a hablar. Cuando en el corazón tiene adulterio, él va a hablar del adulterio. Él va a ir y va a hablar a una mujer casada. Y va a empezar a mirarla, tal vez a hablarla, a enviarle mensajitos. ¿Sí? Él va a empezar a salir del corazón primero. ¿Se da cuenta? No es que se encontró, no es un accidente. ¿Sí? Empieza a hablar de eso, pero definitivamente no lo habla a todos, lo habla a la persona con la cual en su corazón ha dejado que se establezca eso. Así es la fornicación, así es el robo, así es todo. Empieza a hablar de eso con aquello que va a ayudarlo a llevar a cabo eso. ¿Acaso no vio el mundo de Amnón, el hijo de David? Cuando vino a su corazón esa fornicación con su hermana, ¿se da cuenta? Vino eso, tanto lo estableció en su corazón, que se flaqueó, se puso desesperado. Entonces vino a escena su primo astuto y dijo, ¿qué quieres hacer? Dime, cuéntamelo. Mira, quiero hacer esto, pero no puedo. No te preocupes, yo te voy a ayudar. Vino la ayuda para llevar a cabo lo que estaba en su corazón. Empezó a hablar, ¿de qué empezó a hablar? Mira, estoy enamorado, y esto, y mi hermana. Empezó a hablar del adulterio. Una vez que lo habló, ya nada debe evitar que se cumpla. Por eso Jesús dijo, ten cuidado con lo que hablas. Al fin y al cabo, tus palabras serán las que te condenarán, tus palabras serán las que te justificarán. Una vez que él habló, ya no se iba a detener. Mira, cuando David miró a Betsabé, una vez que habló y dijo, esa mujer, averígüenme quién es esa mujer. Una vez que averiguó que estaba interesado, ya nada iba a detener el adulterio. Una vez que habló contra Goliat, nada iba a detener la victoria de David. ¿Sí? Pero todo empieza en el corazón. Hay poder creador en el mundo de Dios, y ese poder creador, Dios, al abrir los 7 sellos, lo ha dejado disponible en este día para que la novia llegue a esa condición, a esa realidad. ¿Pero cómo? Todo es por la palabra de Dios. Para eso vino. Entonces mire, aquí en nombre blasfemo dice, la mayor parte de nuestra fe es mental. Todo empieza en la mente, en el vientre. En el mundo natural, el vientre de una mujer, físico. Pero en el mundo espiritual, todo empieza en el vientre, que es la mente. Todo empieza, el mundo de Dios y el mundo de Satanás empiezan en la mente. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos y Dios trata con nosotros, toda nuestra fe es mental. Al oír la palabra nos trae un reconocimiento mental de Dios. Pero si esto viene de arriba, si alguna vez les he dado a esto, hay una fe piadosa espiritual. Si es de Dios, si es la palabra correcta, trae ser una fe piadosa espiritual. Pero entonces dice, ¿qué hace esa fe? Esa fe reconoce únicamente la palabra. Si esa palabra es correcta, trae escena una fe que reconoce solo la palabra. No importa lo que alguien más diga, solo reconoce la palabra. Porque en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra todavía es Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe, escuche, cuando la palabra misma es derramada en nuestra fe mental, entonces llega a ser una revelación espiritual. ¿Sí? Primero dice la palabra de Dios es derramada en nuestra fe mental. Y si es la palabra de Dios, llega a ser una revelación espiritual. Eso es en el corazón. Fe mental es el mundo del pensamiento. ¿Sí? Entonces lleva al corazón. Ese es el mundo del alma. Ese es el mundo de revelación. Y Jesús dijo, sobre este fundamento edificaré mi iglesia. Ven, no sobre un concepto mental de unirse a la iglesia o un concepto mental de eso, pero sobre la revelación. Cuando estos arroyos de gracia se hayan derramado sobre esa fe mental, que usted tiene. Por eso lo primero que la persona recibe es fe mental, entendimiento, conocimiento por la palabra de Dios.
entiende. Pero de ahí a que sea revelación hay una distancia. Depende, porque toda la prueba es en la esfera de la mente. En la mente él va a mostrar cuando recibe la enseñanza, la instrucción en su mente, ahí él va a mostrar su decisión de ser leal y fiel a lo que conoce o de transgredirlo, de traicionarlo. Si él lo traiciona, jamás llegará a ser una revelación, jamás pasará al corazón. Por eso la prueba de la fe está en la mente. Ahí es donde está la examinación. ¿Se da cuenta? Por eso ellos fueron probados en la segunda fase. No en Egipto, pero en el desierto, que es el mundo del espíritu, el mundo de la mente. Y ahí fallaron en Cades Barnea a la hora de la decisión. Pero dos no fallaron y fueron allá a esa tercera fase, porque ahí en la segunda fase no fallaron. Entonces Dios nos da su palabra y dice: cuando los arroyos de gracia hayan derramado sobre esa fe mental que usted tiene, entonces sobre eso una revelación espiritual, sobre eso. Porque yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno pueden prevalecer contra ella. ¿Ve? Eso muestra que estarían contra ella, pero no prevalecerían. Rápidamente el párrafo 131. Alguien dice: no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. Esa fe solo reconoce la palabra, si es correcto. Esa fe, esa verdadera fe espiritual, ¿ven? Eso es correcto, ¿ven? Solo reconoce la palabra. Entonces, ese era, dice, número uno, viniendo a ustedes, su fe mental, aquí mismo. Entonces, aquí viene el Espíritu Santo descendiendo a su fe mental y convirtiéndolo en una fe espiritual. Entonces, la fe espiritual solo reconoce la palabra de Dios. Observe, todo empieza en la mente, sea del mundo de Dios, sea del mundo de Satanás. Dice: cuando llega al corazón, ya nada evitará que se lleve a cabo. Si llega al corazón el pensamiento del adulterio, de la fornicación, ya nada evitará que sea natural. Si llega al corazón el mundo de las verdades de la palabra de Dios, tampoco nada evitará que esa persona esté actuando en las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo Satanás trabaja para traer a escena acciones en las cuales la persona esté operando para su desgracia? Todo empieza en la mente es el vientre. Por eso Satanás hizo de la torre de control, hizo de la mente su torre de control. ¿Por qué? Porque hay poder en el mundo de la mente, en el mundo del pensamiento, ¿sí? Es ahí donde se crea la atmósfera. La fe mental es el mundo del pensamiento. Y el mundo del pensamiento es imaginación, conciencia, memoria, razonamiento y afectos. Entonces, cuando nosotros empezamos a recibir pensamientos, escuche, cuando nosotros empezamos a recibir pensamientos de adulterio, ¿ve? Eso es como que usted camina por la calle. Porque la mente humana es un mundo infinito. Cuando usted camina por la calle, usted encuentra gente mal vestida, usted encuentra propuestas de venderle ve usted vestimenta deshonesta, propuestas de vender a los jóvenes aretes para sus ovejas, y bueno, tantas cosas usted encuentra. ¿Pero qué hace? Simplemente usted no le presta atención. Usted no dice: saquen eso de aquí, por favor. Dios mío, que desaparezca todas estas modas, que desaparezca estas tiendas o estos salones de belleza. Usted no está haciendo eso, simplemente no entra ahí, simplemente rechaza sus propuestas ni lo presta atención. Simplemente así es el mundo de su pensamiento. Cuando usted es bombardeado de todas esas cosas, simplemente usted tiene que saber caminar sin entretenerse en eso. Pero como en el mundo natural, cuando usted va caminando y quién sabe, un cristiano, un joven, y pasa por ahí una mujer casi desnuda, y de hecho que él no va a estar ahí porque dice: me están viendo de repente, mirando, siguiéndola. En el mundo natural no lo haría porque me ven. O la hermanita por ahí probándose, ¿sí? Tal vez cómo le quedaría el cabello corto de esta manera, o probándose un vestido por ahí, sí, no lo haría porque físicamente alguien me puede ver. El problema de nosotros es que no entendemos que el mundo natural simplemente es consecuencia del mundo espiritual. ¿Acaso no leímos que Jesús dijo: ya no necesitas ir con una mujer, si la miras, la codicias, listo, para Dios ya está consumado? Ya no tienes que hoy día ir y dar disparos a la persona. Solamente en tu corazón deja que el odio se establezca. Simplemente ya lo has hecho, porque las cosas para Dios, las cosas que empiezan y que vienen a escena en el mundo natural, empiezan en el corazón de la persona. Ese es un mundo de creación, ese es un mundo de poder. El ser humano, aún en su condición caída, no ha perdido su poder. Porque por eso, cuando la persona recibe el pensamiento de las enfermedades, trae a escena a este mundo todas esas enfermedades. Satanás no lo puede traer directamente porque no es creador, pero usa ese poder creador que Dios colocó en el lugar santísimo de cada persona, que es en su corazón. Pero ¿cómo lo lleva ahí? Empieza en el pensamiento. Empieza en el pensamiento. Y cuando usted empieza a pensar en eso,
Cuando usted empieza a pensar en eso, definitivamente, voy a leer la palabra inmutable de Dios. El profeta va a enseñarnos estas leyes del mundo invisible. Toda la desgracia para el ser humano simplemente que no sabe administrar su mundo interior. No sabe cómo administrar el mundo de su pensamiento, el mundo de su deseo, el mundo de su atmósfera en la que él camina. Todo eso determina, cuando usted va caminando, tiene que saber administrar el mundo de su pensamiento, el mundo de su imaginación, el mundo de... Porque eso es lo que trae a escena las cosas negativas, las desgracias. Porque cuando uno observe, si uno se mete al mundo del adulterio, como se metió David, o como se metió la novia de Adán, ¿sí? A ese mundo, en el mundo del pensamiento, es como que usted lo hizo. ¿Y sabe qué desgracia trajo el adulterio? Satanás nos dijo, uy, qué bonito tal vez, y puede sentir contento con ello, pero ¿sabe las desgracias que trajo cuando Eva entró en adulterio? ¿Sabe todas las consecuencias que trajo? ¿Sabe las desgracias que trajo cuando David entró en el adulterio? ¿Sí? ¿Sabe las desgracias que trajo cuando entró Amnón en esa acto ilícita con su hermana? ¿Sabes la desgracia que trajo? ¿Se da cuenta? Entonces lo mismo, nosotros dice, yo no traigo desgracias porque no lo hago, pero no sabemos administrar el mundo del pensamiento. Cuando una iglesia empieza a entender el mundo invisible, porque nosotros no caminamos mirando solo lo que se ve, dijo Pablo, porque eso es temporal, esto es temporal y dejará de ser, pero lo que no se ve es eterno, ese es el alma suya. Y eso es lo que nosotros miramos. Y ese es el objetivo de Dios, de nuestra alma, regresar a caminar en esa caminada con Dios. Y el profeta empieza a explicar este mensaje, la palabra inmutable de Dios, del 27 de julio del 60, de María, la Virgen en la primera venida de Jesús. Párrafo 37 dice, mientras ella caminaba esa mañana, iba pensando, observe, iba pensando en estas cosas. En Isaías 9:6, iba pensando, dice, ella dio la vuelta de la esquina. Cuando ella dio la vuelta de la esquina, ha de haber destellado una luz. Y ella miró hacia arriba y el hermoso sol Galileo estaba saliendo. Ella de haber pensado que era un pequeño destello proveniente de una roca allá arriba, algún pedazo de metal bien pulido o algo. Ellos no tenían vidrio en aquellos días. Así que ha de haber pensado, dice, él salió de un matorral y empezó a hablar con ellos. Entonces cuando él se dio a conocer a ellos. Se da cuenta, el profeta empieza a mostrar cómo es que cada vez que Dios se encontró con la gente, pero había una clave que en el mundo natural no estaban en su mundo, de su interior de ellos, estaban pensando en lo que es la escritura, pensando en la palabra de Dios, pensando en Dios. ¿Por qué? Porque el mundo del pensamiento, ¿sí?, es un mundo donde nacen las cosas que terminan siendo visibles. Dios hecho visible para ellos. ¿Dónde empezó? En el mundo de su pensamiento de María. ¿Dónde pensó? Y usted puede seguir mirando en el mensaje de Bartimeo el ciego. Usted puede mirar, dice el profeta, cuando Bartimeo esa noche empezó a tener sueños que veía, no pudo dormir, de pronto se durmió y se despertó 9 de la mañana. Los mendigos ya no sacaban nada porque todos los negocios eran a las 5 de la mañana, ya todo terminaba. Cuando él salió y se sentó en esa piedra que tal vez Josué derribó en los muros de Jericó, empezó a pensar, Dios mío, pensar que estoy sentado donde Dios hizo grandes milagros. En ese tiempo cuando Josué vino era imposible, así como ver yo también es imposible, pero también era imposible que Josué traspase esos muros. Pero apareció del cielo, vino el ángel de Jehová, ese varón con la espada desenvainada. Si yo hubiese vivido en sus días, empezó a pensar en eso. Si yo hubiese vivido en sus días, ¿sí?, o en los días del Eliseo, como mi mamá me contaba la palabra, empezó a recordar como las escrituras que su mamá le citaba de niño. Y cuando empezó a pensar, estaba en ese mundo del pensamiento de la palabra de Dios, empezó a escuchar la bulla y lo botaron al suelo y una jovencita se acercó, lo levantó y le dijo, ¿qué pasa aquí? Dijo, ¿que no sabes el Mesías? ¿Cómo que el Mesías? ¿El hijo de David? No, dijo, ¿sabes que nuestros profetas enseñaron que él sería un profeta? Ah, dijo, si él es el profeta, entonces tiene que ser
como en los días de Abraham, tiene que ser como Moisés. Y empezó a mostrarle la señal de discernimiento en muchos de sus discípulos. Entonces él dijo, entonces él es el hijo de David. Y Jesús había pasado. Y la gente gritaba, unos en contra, otros a favor. Y el profeta dijo, Dios nunca escuchó su voz. Jesús nunca escuchó su voz, era imposible. Pero cuando él estaba en el mundo, en esa atmósfera, pensando en la palabra de Dios, pensando en la gloria de Dios en los días de Josué, en los días de Eliseo, y cuando entendió la palabra de Dios, nunca escuchó a Jesús su voz, dice, fue la fe de él que lo jaló. ¿Qué fe? ¿No empieza dónde empieza la fe? ¿No empieza en la mente? Esa fe lo jaló, dice. Y eso fue más grande que los días de Josué, porque Josué paró el sol natural, pero este estaba jalando con su fe, deteniendo al sol de justicia, al sol creador. ¿Dónde empezó eso? Hay un poder grande. Si la gente empieza a liberar el mundo de su pensamiento. Permíteme mostrar estas cosas. El agua de separación, mensaje del agua de separación. Mensaje, el agua de separación. Estamos diseñados, hermano, para operar como hijos de Dios. El precio está pagado, ya no se debe nada al diablo. Ya no tenemos ni una razón para seguir presos de algo todavía en esta tierra. Nada se le debe al diablo. Y el misterio ha sido completamente abierto. El misterio de Dios completamente ha sido consumado. De la parte de Dios no hay nada que falte. Solamente liberar nuestro mundo interior. La batalla más grande jamás peleada. ¿Dónde es? En la esfera de la mente. Observe aquí, párrafo 29, el agua de separación. Dios Padre que está en el cielo. Esta palabra, observe, ¿cómo nos hace libres? Escuche, y nos pone en libertad. Esta palabra, como el agua de separación, allá que era por la vaca lazana, pone en libertad, escuche, pone en libertad nuestro propio pensar. ¿Qué es, dice, lo que la palabra de Dios debe libertar? Nuestro pensar. Porque nuestro pensar está esclavo. Está esclavo de lo que todo pensamos, pero menos las palabras de Dios, menos el mensaje que Dios envió. Solamente eso cuando vamos al culto, solamente eso cuando vamos a la iglesia o al compañerismo. Pero si caminamos en el trabajo, no necesitamos nuestra mente, ve usted, invadida de cosas, sino de la palabra de Dios. Dice aquí, la palabra de Dios viene con un objetivo, viene para lavar ¿qué? Nuestro pensamiento, porque es ahí donde empieza toda la suciedad, toda la inmundicia. De ahí baja el corazón. De ahí baja el corazón. Entonces dice, pone en libertad nuestro propio pensar. Nosotros ya no pensamos por nuestra propia mente, solamente dependemos de lo que Él dijo en su palabra, en la palabra. Y entonces ya no podemos errar, usted ya no puede fallar ya cuando lava su pensamiento. Cuando lava su pensamiento, ya no puede errar, ya no puede fallar. ¿Se da cuenta? Y es ahí, dice, usted dice, yo lo dijiste, tú lo separaste, entonces estamos separados de nuestros propios pensamientos, separados de nuestras propias ideas. Entonces estamos perdidos en ti, Señor. Y solo creemos en ti lo que tú dijiste. No importa cuán irrazonable parezca y todo por el estilo. Rápidamente, por el tiempo, vamos a regresar ahora a Colosenses, capítulo 3. Para mostrar esa cosa. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? ¿Se da cuenta? El mundo de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? Son el mundo de la carne. ¿Dónde es que debemos buscar establecerlo? ¿Y dónde debemos buscar ganarse? Está en el mundo del pensamiento. Y vamos a mostrar aquí. Observe. Dice, pues él la mire en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Estoy Colosenses 3:2. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí yo voy a leer las dos versiones. Simplemente, claro, los traductores modernos interpretaron estas cosas en el versículo 5. En la versión moderna dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Observe. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es eso? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malo deseo, avaricia, que es idolatría. Hacer morir, en otras palabras, que ya no exista. Pero
¿Qué dijo Pablo? El hombre viejo sigue existiendo, solo que cada día está más debilitándose y el hombre nuevo se va renovando. Pero aquí dice, haced morir las cosas, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Ahora observe la versión antigua, 1909. Amortiguad, no dice hacer morir, dice amortiguad. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo otro es amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, que están en nuestra vida. Amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra. Y eso es en el mundo de la fornicación, la inmundicia, molicia, la concupiscencia y avaricia, que es idolatría. ¿Se da cuenta? Que eso va a estar ahí. Es un mundo, el mundo espiritual, así como usted camina en el mundo natural. Y en el mundo natural, ¿se da cuenta? Que usted se mueve, usted no va a querer para que sea cristiano, no va a querer que desaparezca un borracho, que no haya ni un borracho por la calle, que no haya uno mal vestido, que no haya ninguna persona errada que suba al bus. Simplemente usted sabe que a qué prestar atención y a qué no prestar atención. ¿Sí? Ya no le afecta, pero ¿qué pasaría? Ni también ve usted una persona mal vestida y usted dice, Señor, ¿por qué? No se puede. ¿Sí? O que de repente una muchacha por ahí le llena un poco los ojos. Señor, ¿por qué tanta tentación? Mira que no puedo vencer y se va detrás de eso. Simplemente, para usted no existe, no presta atención a esas cosas. Ahora, en el mundo espiritual de su mente es lo mismo. El mundo de su mente es más grande aún, porque ese es el mundo aún que tiene acceso a la quinta dimensión. El mundo de demonios, donde usted va a encontrar todo vendedor ambulante del infierno, proponiendo cada pensamiento, proponiendo cada cosa, porque el diablo sabe que ahí es el origen de todo. Entonces Pablo, enséñese, amortiguar. En otras palabras, cuando usted va yendo en el carro, se da cuenta que a veces hay baches, a veces el terreno no es tan sólido, no es tan plano, pero si tiene buena amortiguación, como si nada. ¿Sí? Pero si no tiene buena amortiguación, ¿sí? Ya que media hora y quiere bajarse ya. ¿Se da cuenta? Entonces dice, amortiguar vuestros miembros. Porque eso sigue ahí, dijo el profeta. Puede usted estar lleno del Espíritu Santo. Y no voy a decir porque tiene el Espíritu Santo me acerco a una mujer a conversar a solas. La única manera, dijo, que no sienta nada, tiene que estar enfermo. Puede ser sellado con el Espíritu Santo y las glándulas siguen aquí. Las cosas cerradas siguen aquí porque el último que va a ser redimido es nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es el punto? Saber traer a escena un sistema más elevado donde esas cosas que son soltadas en la esfera de su pensamiento, usted la pasa sin ningún problema. ¿Ve? Ni siquiera se siente un carro, pero con súper buena amortiguación. Usted no se quiere bajar porque está bien suave, pero que sea uno que no tiene nada de amortiguación y ya por favor hay que llegar a la esquina y bajarse. Entonces dice Pablo aquí, amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia, avaricia, que es idolatría. Todo este mundo que termina siendo en la carne, estas son las cosas que van a ser siempre ofrecidas, ¿sí? Pero dice, vosotros amortiguarlo de tal manera que eso no les haga ningún efecto, ¿sí? No tenga nada que ver con nosotros. ¿Por qué? Por las cuales, porque por esas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión. Leímos en que Jesús dijo fornicación, inmundicia y toda esa concupiscencia, todas esas cosas. ¿De dónde empiezan? ¿De dónde vienen? Del corazón. Entonces, ¿qué es? ¿Dónde lo recibimos? En la mente. Y en la mente hay que saber amortiguar eso, no dejarlo pasar al corazón. ¿Cuándo pasa? Cuando usted lo recibe y le afecta, gustándole, llamándole la atención, pensando en ello, entreteniéndose. Cuando María empezó a pensar en la palabra de Dios, se entretuvo ahí, trajo a escena a Dios. Cuando los caminantes de Maús fueron hablando y pensando en Él, lo trajeron a Él a escena. El pensamiento trae a escena a Dios. El pensamiento también trae a escena al diablo. ¿Se da cuenta cuando ellos hacen sus juegos y la ouija o lo que sea, concentren, cierren y concentren, se piensen en su ser querido, piensan en el mundo de demonios y vienen? Porque el ser humano en la mente es un vientre donde viene a escena todas las cosas. Entonces, mire, dice el versículo 7, en las cuales, en esas cosas, vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros
todas estas cosas, ira, enojo, malicia, torpes palabras de vuestra boca. Qué tremendo. Porque la versión moderna dice el versículo 8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, y luego dice palabras deshonestas de vuestra boca. Observe, de eso nada más uno se cuida, palabra deshonesta, o sea, palabra pues no correcta. Pero la versión antigua dice, no solo eso, sino que uno tenga un lenguaje torpe, ¿sí? Que no sea entendible, que no sea exquisito al oído de la gente. ¿Se da cuenta que lo que Dios cuida? Dice, no torpes palabras salgan de vuestra boca. Porque seguro los traductores pensaron, ¿sí? ¿Cómo que nada más porque no hablas bien va a estar mal? No, mejor palabras, dijo, deshonestas salgan de vuestra boca. ¿Pero qué dice? Torpes palabras de vuestra boca. Poniendo el énfasis, ¿qué lenguaje debe haber? No mintáis los unos a los otros, despojándonos del viejo hombre con sus hechos. Aquí está el punto. Entonces, vemos el viejo hombre y sus hechos. ¿Dónde empiezan? En el corazón. Luego Pablo empieza a decir, despojándonos, ¿sí? Arriba dice amortiguar, luego dice yéndonos, despojándonos del viejo hombre. ¿Cómo? Y revistiéndonos del nuevo, dice el versículo 10. El cual, ese nuevo hombre, por el conocimiento, es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Estoy leyendo la versión antigua. Mire lo que dice la moderna. El versículo 10. Revestido del nuevo. El nuevo hombre dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Observe, se va renovando, dice el hombre, hasta el conocimiento pleno. Pero mire el énfasis de esta versión antigua. Revestidos del nuevo, es un nuevo hombre, dice. Este hombre, porque en la versión antigua, observe, nos dice, aquí, en la versión moderna, dice revestido del nuevo hombre, ¿no? Y está bien. El cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pero no nos dice cómo revestirnos del nuevo hombre. Solo dice que se va renovando hasta llegar al conocimiento pleno, pero no nos dice cómo toma lugar eso. Pero la versión antigua claramente enseña cómo. Revestido del nuevo hombre. ¿Cómo dice? El nuevo hombre. Ese hombre, dice, el nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado. Por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Entonces dice, ¿cómo viene a escena? Por el conocimiento, lo cual el conocimiento trae escena fe. Eso dice, empieza a renovarlo conforme a la imagen del que lo crió. ¿Se da cuenta? Cuando usted empieza a conocer las verdades de la palabra de Dios, empieza a pensar en ello. Exactamente lo que Pablo dijo en Romanos 12. No conforméis a este siglo, sino transformaos vosotros mismos, dijo. Porque vuestro entendimiento ha sido renovado por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque toda la clave está en la esfera del pensamiento. Está en la esfera de la mente. Ahí es donde las cosas toman lugar. Cuando nosotros miramos aquí en el 1 de Pedro capítulo 1 que habíamos leído, por eso cuando Pablo empieza a hablar, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿sí? Y no las de la tierra. Y eso está en nuestro mundo interior. Cuando Pedro habla estas cosas, dice, el versículo 13, por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos, ¿cuál es la versión antigua igual? Con templanza, esperad perfectamente la gracia que es presentada cuando Jesucristo es manifestado. Como hijos obedientes, observe, como hijos obedientes que van ya, por ¿cómo viene esa clase de hijos? Por el conocimiento de la palabra de Dios, va, dice, transformándose hasta la condición
que Dios lo crió. Dice, como hijos obedientes, no conformándoos, ¿dónde dice? A los deseos, con los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. No os conforméis dice, a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Sino, como aquel que es llamado, como aquel que os llamó, os ha llamado de santo, sed también vosotros santos en toda conversación. La versión moderna es la manera de vivir. La manera de vivir, la manera física y las acciones aquí vienen ¿de dónde? Jesús dijo, salen por la boca, salen por lo que la persona habla. Si usted quiere vivir una vida santa, una vida limpia, vaya a la palabra de Dios y hable de eso. Hable de todo lo que la palabra de Dios. Escuche, hermano, claro, la versión moderna pues dice vuestra manera de vivir, porque no es lógico que la conversación sea la que nos santifique, la que traiga a nosotros una buena atmósfera o nos descalifique. Pero es exactamente lo que la palabra de Dios enseña. ¿Sí? Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque está escrito sed santos porque yo soy santo. ¿De qué depende eso? De la conversación, del lenguaje. Por eso Jesús dijo, de lo que sale por la boca, eso contamina al hombre. ¿Sí? Por eso hay que saber de qué hablar. ¿Sí? Cuando alguien me dice, hermano, es que yo soy débil, es que yo soy esto. Simplemente la persona ingenua no entiende que el enemigo lo está usando para contaminar a otros, para pasar las cosas cerradas a otros. Pero el creyente entiende que, mírelo en la clave de aquellos que entraron allá, de aquellos vencedores. ¿Se da cuenta cuando Josué y Caleb, ellos entraron al espíritu correcto? Porque Dios dijo en Josué y Caleb hubo otro espíritu. Su lenguaje, ellos nunca hablaron nada bueno del enemigo, nada bueno. Solamente dijeron esas murallas y esos gigantes será como comer pan. Pero se da cuenta, los que se fueron al infierno hablaron cosas tremendas del enemigo, y es ahí el error. ¿Por qué? Porque aquello que hablamos es aquello en lo que estamos pensando. Y hay que saber lo que nos conviene pensar. Dice, ser santos en toda vuestra conversación. Y empezamos a hablar muchas veces de cómo Sodoma y Gomorra avanza, de cómo la política y todo allá y lo que dice el Papa. Hermano, si todo ellos son la boca de la mentira, lo que dice Obama, todo lo que ellos dicen es mentira. Todo lo que ellos hablan es mentira, todo su movimiento es mentira. Oye, mira, va a subir al poder, son poderosos. No, según la Biblia, ese mundo se cayó en pedazos. Y en vez de estar pensando en la ruina, mejor pensemos en construir el reino de Cristo en nuestra vida. Por eso, decía la Biblia aquí, el versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, si Él es tu Padre, dice que Él es tu Padre, entonces dice, conversad con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Observe todo el énfasis de la versión antigua, era en el lenguaje. ¿Dónde estaba la vida eterna? Dijo, sería como los días de Noé. ¿Dónde estaba la hoja de olivo? Que era vida eterna, vida eterna. En el pico. ¿Dónde debe estar? ¿Dónde está la espada? ¿Se da cuenta? ¿Dónde está la verdad? En los 144.000 bajo la séptima trompeta. ¿De qué estamos hablando? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo?
Cuando nosotros miramos estas cosas, ¿cómo viene al corazón? ¿Cómo viene al corazón? ¿Dónde la tenemos que buscar? ¿Dónde? En la palabra de Dios y establecerlo en nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se lleva a cabo la batalla. Porque Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Por eso, hermanos, Satanás sabe eso. ¿Sí? Satanás sabe eso. Por eso Jesús enfatizó la realidad en la que cada persona vive. Que de la abundancia del corazón habla su boca. Y luego dijo, el árbol malo, fruto malo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos, mostrando que la maldad estaba en su lenguaje. Por eso toda vuestra peregrinación debe ser una conversación correcta. Si invocáis por padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversar todo el tiempo de vuestra peregrinación en temor. Dice el versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados. Claro, la versión moderna dice de vuestra vana manera de vivir, pero la versión antigua dice, habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. ¿De dónde nos rescató? De la conversación, porque Jesús dijo, ahí está lo que contamina al hombre. Ahí está lo que contamina al hombre. Pero ¿de dónde viene la conversación? Para que salga por la boca tiene que estar en el corazón. Pero ¿cómo va el corazón? Primero se establece en el pensamiento. Primero se establece en el pensamiento. Así como la palabra de Dios es soltada y primero se establece en el pensamiento. Si usted de sus pensamientos de la Escritura piensa en ellos, medita en ellos, entonces, y ahí es fiel a lo que entiende, entonces esa fe mental viene a ser revelación. El Espíritu Santo lo unge y lo lleva hacia su corazón. Cuando nosotros miramos estas cosas, ¿ve? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se requiere para que la vida cristiana, ¿ve? Traiga a escena la realidad gloriosa que siempre trajo a escena? Porque el maestro que estuvo con estos apóstoles, que era Jesucristo, les enfatizó en estas cosas. Les dijo, por allá lo final dijo, allá será que tus palabras te van a justificar y tus palabras te van a condenar. Porque lo que sale por la boca te va a condenar porque te contamina. O te va a salvar porque la palabra también te limpia. Entonces dijo, Dios envió su palabra para limpiar nuestro pensamiento. Al limpiar nuestro pensamiento, nuestro lenguaje será limpio. Espere, el logro final de Dios. ¿Cuál es? El logro final de Dios. Mire aquí, en Apocalipsis, capítulo 14. Bajo la séptima trompeta, lo cual es paralelo al séptimo sello. Capítulo 14, dice, ahí estaban los 144,000 cantando y adorando a Dios. Dice el versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Escuche, y en sus bocas, observe, y en sus bocas ya no fue hallada la mentira. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. Cuando sus bocas ya no está la mentira, entonces son sin mancha delante de Dios. Este es bajo la séptima trompeta. Ahora permítanme mostrar la profecía en los días cuando Josías selló el libro. En los días cuando Josías selló el libro. Esos son los días de Sofonías. Sofonías capítulo 3. Sofonías y Jeremías vivieron en los días de Josías, cuando Josías selló el libro. Observe, ¿qué es lo que pasará con el pueblo de Dios en el tiempo del fin? El logro final. ¿Sí? Por eso todo el secreto está, que el beneficio que la palabra de Dios hace, en la cual usted estudia, lee, eso es para lavar el mundo de su pensamiento. Eso es para hacer frente al enemigo que se ha apropiado de nuestro mundo del pensamiento y despojarlo. ¿Sí? Hasta establecer el reino de Cristo ahí. Porque nada puede pasar al corazón si no empieza en la mente. Y en la mente se ha establecido Satanás. ¿No es la torre de control del diablo la mente? ¿Cómo puede haber algo bueno en nuestro corazón? Pues, ¿cómo podéis hablar lo bueno, dijo Jesús, siendo malos? Eso dice, ¿no? De ahí vamos ahí. Sofonías capítulo 3.
Sofonías capítulo 3. Dice el versículo 8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgarlos. O sea, en el tiempo de juez. Esperen que llegue el tiempo de juez, dice. Es cuando el abrir de los 7 sellos, hermano. Porque mi determinación, dice, cuando ese día viene, hay una determinación. Y eso es reunir las naciones, juntar los reinos y derramar sobre ellos mi enojo. Tercera ahí. Todas las naciones. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida no a una parte, toda la tierra. Es cuando Él viene como juez, viene determinado a que ya el tiempo no es más. Armagedón viene a escena. Entonces, pero en aquel tiempo, donde Él viene como juez, en aquel tiempo, devolveré, dice, yo a los pueblos, ¿qué? Pureza de labios. ¿Se da cuenta el énfasis de Dios? Ve bajo la séptima trompeta, 144,000, ¿qué logró? ¿Sí? Ya no hay mentira en su boca. ¿Qué es lo que logra aquí? Dice en ese tiempo donde Él aparece como juez, pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común consentimiento, o sea, de su propio deseo, sin presión. ¿Sí? Entonces dice, yo haré esa obra. Y luego dice el versículo 12. Sigue hablando. Y luego dice el versículo 2, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. No todos van a quedarse, pero yo dejaré ese pueblo. Será el remanente de Israel. El profeta dice, el remanente para Israel son los 144,000, para el gentil es la novia. Y no hará injusticia ni mentirá, ni dirá mentira. Observe el énfasis otra vez. No hará injusticia ni dirá mentira. ¿Qué más? Ni en la boca de ellos si hará lengua engañosa. Porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. ¿Se da cuenta la obra de Dios? ¿Cuál es el logro? ¿Qué tomará lugar? Porque la desgracia del hombre no está afuera, no lo que viene de afuera. Oye, hermano, mira cómo están los colegios horribles, está el mundo horrible, está el mundo horrible. No, hermano, no tema eso. Toda la cosa errada está dentro de la persona. No es lo de afuera que contamina al hombre, lo que sale de adentro. Si usted limpia su mundo, usted no va a ser juzgado por lo que los otros hacen. Cuando lo de afuera, cuando lo que hacen de afuera tiene efecto en mí, cuando lo que hace de afuera tiene efecto en mí, es cuando lo que ellos hacen, el espíritu que los hace hacer eso, el mismo está en mí. De esa misma especie hay en mí. ¿Acaso el profético no dijo, vamos a echar fuera este demonio de epilepsia, vamos a echar este demonio de esta hermana de acá? Y empezó espera, dijo, hay una cosa. ¿Qué pasa? Dijo. A ver, empezó a mirar. Ya. Dijo, está que le grita y le llama al otro de allá, dice, que lo pide ayuda porque ya no puede resistir. Está que lo pide ayuda. ¿Por qué? Porque es la misma enfermedad en las dos personas. Hermano, afuera puede haber alguien que fuma. Para que tenga efecto en mí, tiene que haber también un demonio igual. Solo que no se manifiesta porque no hay la atmósfera correcta. Puede haber una semilla en la tierra. Puede haber miles de semillas en la tierra. Mientras está seco el polvo, no se sabrá qué semillas hay ahí. Pero deja que venga a escena la lluvia. Las semillas ya no se pueden esconder, porque trae a escena una atmósfera de humedad y de calor. Y eso trae un poder de transformación, que la semilla no puede quedarse en la condición que estaba. Cuando la gallina y los huevos pueden estar ahí, pero cuando la gallina toma la decisión de crear la atmósfera, ese huevo ya no puede quedarse en esa condición que está. La gallina solo trae una atmósfera, pero la transformación, ¿dónde está? Está en el huevo mismo. La gallina no hace otra cosa más que crear la atmósfera. Exactamente, las cosas del compañerismo afuera, las cosas que hay afuera, solo traen una atmósfera, pero se manifiestan en nosotros las cosas que ya están en nosotros. Y con razón dijo, sal de Babilonia, pueblo mío, que es guarida de todo espíritu inmundo, sabe, sucia y aborrecible. ¿De dónde cree que es eso? ¿Del sistema físico? No, es Babilonia dentro de nosotros, la torre de control del diablo, la esfera del pensamiento. Y es ahí donde dice la palabra de Dios, viene para libertar nuestro pensamiento, para que nosotros, si hemos resucitado con Cristo, ahora vamos a estar buscando las cosas de arriba, que son las cosas del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. El fruto del Espíritu, el acceso al canal divino, donde la gloria de Shekinah desciende siempre a vivificar su palabra. ¿Se da cuenta?
Por eso, ¿qué es? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Esa es la esfera de nuestra alma, esa es la esfera del mundo del pensamiento, y esa es nuestra necesidad en la que debemos operar. Y para eso la palabra de Dios juega su papel indispensable. Estamos mostrando estas cosas aquí, en los días de Sofonías. Dios dice que el problema con ellos era el énfasis. ¿De qué? Dios lograría en ese día pureza de labios para el pueblo. ¿Y por qué el pueblo sería derrotado en los días? Jeremías, mire, profetizó cuando se abrió el libro. Rápidamente, Jeremías 7. Jeremías 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová. La casa de Jehová es cada persona. Proclama ahí esta palabra y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá y los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Era gente que iba a adorar a Jehová. Y a ellos le dice: profetiza y diles: ¿qué? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Cuál era? Dice, ¿cuáles son las palabras de mentira? Que el énfasis solo era en el templo. No falten al culto, vengan al culto, y el culto, y el culto, y el culto. ¿Sí? Y el templo de Jehová, y el templo de Jehová, y el templo de Jehová. Mire su énfasis. Ese era su énfasis. Pero ¿qué pasaba con ellos? Rápidamente avancemos al versículo 27. O lo leemos desde el 21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. 21. Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. O sea, no es que no traían ofrendas, no es que no sacrificaban, lo hacían. Y no solo lo hacían, sino añadido a lo que debería ser. Y está bien, dice: porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz. Mire, mire, yo dije, esto les pedí: escuchad mi voz, seré vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. Andad en todo el camino que os mande para que os vaya bien, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído. ¿Sí es lo que Dios pedía? Su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, el mundo de su pensamiento, en la dureza de su corazón malvado. ¿Qué trajo a escena ese corazón malvado? Su propio consejo. ¿Qué más? Fueron entonces hacia atrás y no hacia adelante. Cuando uno decide no confiar, no poner la palabra de Dios en la esfera de su pensamiento, entonces va a volverse un corazón duro. Consecuencia, en la vida cristiana desciende. En su fidelidad, en su ánimo, en su valentía por la cosa de Dios, desciende, va hacia atrás y no hacia adelante. Oh, hermano, cuando yo empecé tenía mi primer amor y mira, era fiel, era firme. No avanza, desciende. Consecuencia de haber confiado en su consejo, y eso trajo dureza en su corazón. Pero hacían ofrendas, sacrificios, pero el énfasis era el templo de Jehová. Entonces dice aquí: iban hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, yo os envié todos los profetas mis siervos, enviando desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues dirás todas estas palabras, pero no te dirán, los llamarás y no te responderán. ¿Por qué? Dice. Les dirás, por tanto, esta es la nación. Piénselo, que la palabra viene y no van a responder a eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué es así? Aquí está la consecuencia, la causa. Esta es la nación que no escuchó ¿qué? La voz de Jehová su Dios. No admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. ¿Cuál era la consecuencia? En la boca de ellos ya no estaba la verdad. La palabra de Dios ya no era su lenguaje. Eran religiosos, templo de Jehová, ofrendas, sacrificios, iban a adorar a Jehová, pero la boca de ellos ya no estaba la verdad de Dios, la palabra de Dios. Jeremías dice eso en los días de Josías, que yo el libro. Sofonías dice que el logro final será la pureza del labio. Apocalipsis dice lo mismo. Y Jesús dice que la maldad del hombre y el bien del hombre depende de su lenguaje.
San Mateo capítulo 12. San Mateo capítulo 12. Observe. Dice el versículo 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, el árbol malo y su fruto malo. Árbol y fruto. Porque por el fruto se conoce al árbol. Y luego dice, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Observe. ¿Cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice, si son, lo malo del hombre depende de lo que habla, de lo que abunda, y lo que habla es lo que abunda en su corazón, y lo que abunda en su corazón es lo que él es. Entonces, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Y más yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Está hablando del hombre bueno y del hombre malo. Y eso depende, en el juicio, se va a juzgar lo que su lenguaje ha sido. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando nosotros miramos estas cosas, con razón podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías 18. Observe las cosas que dice la Biblia aquí. Versículo 11. Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Pero dice, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Observe, ellos no dijeron eso, pero dice Dios, eso es lo que han dicho. El pensamiento de nosotros está conectado y atado al mundo de la idolatría. Por eso cuando una persona, su pensamiento no cuida de invadirlo con la palabra de Dios, hermano, él es tan sensible y tan débil a la idolatría. Cuando viene el verdadero Dios no lo puede aceptar como Israel. Pero cuando viene Baal, cuando viene Jezabel, cuando viene cada uno de ellos, cada profeta errado se lo recibían. Así somos nosotros. Somos tan obedientes a nuestro propio hombre viejo o al predicador, a la iglesia, pero a la palabra de Dios casi nada. ¿Se da cuenta? Esa es la condición. Y lo que Dios reclamó, dijo que cada uno decidió hacer el pensamiento de su corazón malvado. Entonces,
Cuando miramos estas cosas, como dijo el sabio Salomón, tal es el corazón del hombre, el pensamiento en el corazón del hombre, así es él. Eso es lo que él es. Porque nada puede, el hombre no puede estar conectado, dijo Jesús, el hombre no puede ser lo que no es en su corazón. Porque lo que es en el corazón es lo que termina siendo afuera. Por eso las cosas que usted es afuera, simplemente es lo que está en su corazón. Si usted cambia su corazón, cambiará su vida afuera. Y para que llegue a su corazón las cosas, usted tiene que empezar a liberar su pensamiento. Y lo que libera su pensamiento, ¿se da cuenta? Es la palabra de Dios. Para eso es la palabra de Dios. ¿Sí? Observe, rápidamente vamos a leer las aguas de separación que estábamos leyendo. Dice el párrafo 29, Dios Padre que está en el cielo, esta palabra como nos hace libres y nos pone en libertad el agua de separación, pone en libertad nuestro propio pensar. El agua de separación, el profeta dice, eso era en el Antiguo Testamento las aguas de la vaca alazana. Pero ¿qué es en el Nuevo Testamento? Dice Efesios, capítulo 5. Permítame leer las bodas del Cordero, rápidamente. Hermano, lo que buscamos enfatizar es nuestro mundo interior. Recuerden, ¿ve? Poner la mira, dicen, las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y darle a usted el entendimiento por la palabra de Dios de lo que viene de su corazón. Simplemente eso ya va a ser inevitable, así será. Lo que viene en el corazón de la persona, así será. ¿Se dan cuenta que Dios le vino y le reveló su voluntad a Ezequías? Le dijo, vas a morir. Él no quiso morir en su corazón, no quería aceptar la voluntad de Dios. Y Dios dijo, está bien, ¿tienes 15 años? Sí, 15 años. ¿Se da cuenta? Dios revela su plan, pero es nuestra decisión. Mire, ¿cómo mantener entonces si nosotros ya entendemos que la contaminación viene desde la mente al corazón y del corazón va a la boca, y lo que va a la boca ya no hay, ya listo, eso contamina al hombre. La contaminación, recuerde, empieza y nace en la mente. Si va al corazón, oh hermano, está en un proceso ya terrible. Si va a la boca, ya no se puede evitar. Entonces dijo, ahí llega a ser un árbol malo y su fruto malo. ¿De qué dependía? De su lenguaje. Por eso cuán glorioso, cuando usted escucha a alguien hablar la palabra de Dios, humanamente no parece nada importante. No parece nada importante. Pero de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y para qué sirve esto? Mensaje de las bodas del Cordero, párrafo 83. Párrafo 83. Párrafo 83, las bodas del Cordero. Recuerden, dice, usted no puede decir, bueno, mire, yo pertenezco a estas asambleas, yo pertenezco a la cuadrangular, o a la iglesia de Dios, o a la del nombre de Jesús, o cualquiera de las demás. Usted no puede entrar a través de alguna de ellas. Dios lo llamó a usted como un individuo. Y usted es el que tiene que limpiarse. Ya entendemos dónde está la suciedad. En la mente. Porque esa suciedad de la mente pasa al corazón. Al corazón puede llegar adulterio, puede llegar a fornicación, pero ¿dónde nace? En la mente, el vientre es la mente. Cuando el pequeño es en el vientre, ¿dónde termina? En la tierra. Como hombre, como mujer. Y esa persona continúa su proceso y puede ser tal vez uno que colabora con el adulterio, con la fornicación, pues también puede ser uno que colabora con el reino de Dios. Pero ¿dónde nace? En el vientre esa persona, ahí empieza su origen. Todas las cosas cerradas en el ser humano empiezan en la mente. Recuerda, Satanás no es creador, pero lo trae a existencia porque la persona lo acepta, lo habla, lo declara. Y lo que la persona declara, eso pasa. Entonces el profeta dice, usted es el que tiene que limpiarse, por cuanto él está tomando un pueblo de los gentiles por amor de su nombre, su novia, los gentiles. Entonces va a mostrar a Esther. Esther se limpió ella misma. Observe, Esther se limpió ella misma. Ella limpió, escuche, su corazón. Cuando ella, por eso nosotros vemos que Esther no deseaba su propio escoger, sus propias modas, que las demás, pero ella deseaba agradar al rey. ¿Por qué dice? Esther entendió, limpió su corazón. ¿Qué hizo Esdras? Dio su corazón a entender diligentemente la palabra de Dios. ¿Qué hizo Daniel? Dio su corazón a entender la palabra de Dios. Desde el primer día que diste tu corazón a entender y a humillarte. Esdras dice, dio su corazón a inquirir la palabra de Dios. Y dice, Esther dio su corazón a limpiarse y a lavarse de las cosas que ella investigó que Basti había cometido error. Esther limpió su corazón. Eso es lo que ella limpió. Porque si el corazón está sucio, eso es lo que sale por la boca y contamina al hombre. Toda la suciedad
sale del corazón, según Jesús. Y eso contamina al hombre. ¿Sí? ¿Y sale en qué? En forma de palabra. Empieza como pensamiento, va al corazón y cuando llega al corazón es un deseo. ¿Se da cuenta? Vino en la forma del pensamiento, fue bombardeado. Y en el pensamiento viene por predicación, viene por compañerismo, viene por influencia, por la vida de los padres, como dijo Pedro en la versión antigua, ¿sí? Por la crianza. Y de eso es lo que Dios tiene que lavarnos. Pero cuando va al corazón ya sale con un deseo de que eso se lleve a cabo. Entonces Esther ella misma limpió su corazón. Y eso es lo que ella limpió, dice. Eso es lo que la iglesia necesita, una limpieza de corazón. Entonces la pregunta es, ¿cómo limpia uno su corazón? Si eso es lo que la iglesia necesita. Si tenemos un corazón limpio, entonces usted podrá estar libre de contaminación. Porque lo que sale por la boca contamina al hombre. Y lo que sale por la boca limpia al hombre. ¿No le dijo Pablo a Timoteo? Habla, insta, a tiempo, fuera de tiempo. Haciendo esto, te salvarás a ti y a los que te oyeren. ¿Por qué? Pablo entendía esta clave. Y la palabra de Dios es el único medio para limpiar. Pero para que limpie a mí, tiene que estar en mi pensamiento. Luego en mi corazón, eso es revelación. Entonces estará en mi boca. Todo eso es el proceso de limpieza. Lavados en el agua de la palabra. Pero cuando esté en la boca ya no solo me beneficia a mí, sino a los que oyeren. Entonces dice, ella limpió, y la iglesia necesita una limpieza de su corazón. Y luego la pregunta es, ¿cómo limpia uno su corazón, hermano Branham? Observe, lavados con el lavamiento del agua de la palabra. Efesios 5. Por medio de la sangre de Jesucristo. La muerte de Cristo nos abrió un acceso a que la palabra de Dios, una vez más, podemos traer a escena a nuestro pensamiento, a nuestro corazón, luego a nuestro lenguaje. Entonces eso nos trae limpieza. ¿Cómo limpia uno su corazón? Lavados por el lavamiento del agua de la palabra. Si la palabra de Dios va al corazón, ¿pero cómo va al corazón? Les leí en el mensaje. No, hombre, blasfemos. Primero está en la mente, hermano, una fe mental, un entendimiento. Entonces el Espíritu Santo viene y lo lleva al corazón. ¿Cómo limpia su corazón? Con la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios, para que vaya al corazón, primero tiene que ir a la mente. Eso viene por el estudio, por la habilidad de memorizar, de leer. Eso necesita revelación para ir a la mente. Un interés de hacerlo protagonista. Pensar en eso. Y eso atrae al Espíritu Santo. Y cuando es correcto y sincero, y usted es valiente con eso y defiende lo que la palabra de Dios declara como María, no creo que el sacerdote dice que los días de los milagros han pasado. Se paró firme, creyendo que lo que el profeta Isaías ha dicho. Entonces Dios vino y le encontró. Y esa palabra fue vivificada en su corazón. Entonces, ¿cómo limpia uno su corazón, hermano Braja? Lavados por el lavamiento del agua de la palabra. Párrafo 85. Esther purgó su corazón delante de Dios y se acercó con un corazón manso y humilde. Y la iglesia que va a ser la novia, ahora recuerden, Esther rehusó el adorno mundano. Ella llevó el espíritu en su corazón para ir ante el rey. Y la mujer hoy día, la iglesia que cree que va a entrar porque tiene más miembros, porque es el grupo mejor vestido, porque tiene la organización más grande o la iglesia más grande en la ciudad, ustedes van a errarle a 1.000.000 de millas. Si ustedes están dependiendo de eso, es un espíritu, ¿ve? Si ustedes están dependiendo de eso, pero ¿qué dice? Es un espíritu benigno, dulce, reverente a la palabra de Dios. Reverente a la palabra. Oh, eso es lo que debemos. Si nosotros logramos trabajar, motivarnos unos a otros, que logremos ser reverentes, respetuosos, hermano, fieles a la palabra de Dios. ¿Sabe qué va a pasar? Un espíritu reverente, benigno, reverente y dulce a la palabra de Dios. Lavados entonces con el agua, con el lavamiento del agua de la palabra. Y la palabra dice, en usted es un lavacro. ¿Cómo la palabra nos lava? La palabra en usted, eso es en su corazón. Pero ¿dónde empieza? En su mente. No la palabra con usted, la palabra en usted. El corazón le dijo a Josué, si no se aparta de tu boca este libro de la ley, ya nadie te pondrá frente todos los días de tu vida. Ahora prosperarás en todo lo que emprendas. ¿Sí? Entonces la palabra en usted es un lavacro. Y la iglesia necesita un lavamiento. Entonces la iglesia que necesita la palabra en ella. Sin eso, hermano, usted puede ir a la iglesia como los días de Jeremías. ¿Ve? Usted puede ir a la iglesia. Usted puede hacer sus ofrendas y sus sacrificios como los días de Jeremías. Pero dijo algo, Dios reclamó. Dijo, la verdad ya no está en su boca. La palabra de Dios ha quitado de su boca. ¿Se da cuenta? Yo no les exigí sacrificios. Yo les dije, oíd mi voz. Usted puede ir a la iglesia. Usted puede cantar, ofrendar, diezmar, predicar, lo que sea que hagamos, hermano. ¿Ve? Pero si la palabra de Dios no llega a nuestro corazón, no hay limpieza.
No hay lavacro. Él pagó el precio. ¿Para qué pagó el precio? Como dice Pedro, Él pagó el precio para que nuestro pensamiento sea limpio y entremos y salgamos de la vana conversación que recibimos de nuestros padres. ¿Por qué? La conversación, ¿qué es? Es el efecto de lo que hay en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Entonces dice, la palabra en ustedes es un lavacro. La iglesia necesita un lavamiento del evangelio completo. No solo un lavamiento parcial, sino un lavamiento del evangelio completo. Lavado y hechos criaturas nuevas en Cristo Jesús. Qué realidad gloriosa. Aleluya. Rápidamente vamos a terminar por el tiempo. Proverbios 22. Versículo 11, dice esto. El que ama, escuche, el que ama la limpieza de corazón. ¿Y cuál es la forma de limpiar su corazón? ¿Se da cuenta, hermanos? Y esa la palabra al corazón no llega si primero no va a la mente, fe mental. Y ahí en la mente tiene que ser palabra sobre palabra, precisa, exacta. ¿Sí? No tiene que ser errada. ¿Se da cuenta que del vientre natural sale a un mundo más grande? El niño del vientre, sea del animal, ya sea del huevito, en los pollos, en las águilas, salen de eso a un mundo más grande. Del vientre de la madre a un mundo más grande. De la mente, que es un mundo grande, salen a un mundo más grande. La vida vive en un mundo más grande. ¿Cuál es el mundo más grande? El alma, el corazón. Pero empieza en la mente. Entonces dice aquí, el Proverbios 22, el que ama la limpieza de corazón por la gracia de sus labios. ¿Se da cuenta? Si ama la limpieza del corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús, lo mismo. ¿Sí? El que ama la limpieza de corazón, entonces ¿qué pasará con su boca? Por la gracia de sus labios, o por lo que él habla, tendrá la amistad del Rey. Amigo de Dios. La clave. Queremos llevar a un pueblo que camine con Dios. Queremos buscar todas las cosas, todos los requisitos ya están en la Biblia. Solamente se requiere el entendimiento para ello. ¿Se da cuenta? Por eso vamos a parar aquí, nada más terminemos leyendo Primera de Pedro. Perdón, antes de eso vamos a leer Colosenses, el capítulo 4. El capítulo 4. Rápidamente. Dice, versículo 3. Orando también, voy a leer la versión antigua ya, para que se vea esto. Orando también juntamente por nosotros, que el Señor nos abra la puerta de la palabra para hablar el misterio de Cristo. Para que usted vea la versión moderna. No es la moderna, la de 60. Pero mire lo diferente aquí. Es en Colosenses 4. Orando también, dice, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, que da entendimiento, que nos abra opción de predicar la palabra, puerta para la palabra, que nos abra puerta para la palabra, dice. Orad para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Si nos abren puerta para la palabra, si nos dan la oportunidad de predicar, pues daremos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pero mire el énfasis de esta versión antigua, dice, orando para que el Señor nos abra la puerta de la palabra. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios está, Pablo manifiesta que está sellada? Que la palabra de Dios tiene una puerta por la cual tenemos que tener acceso. Si la palabra de Dios no se nos es abierta, jamás, dice, podremos hablar el misterio de Cristo. ¿Se da cuenta? Orando, dice, para que Dios nos abra la puerta de la palabra, entonces podremos hablar, dice, el misterio de Cristo, por el cual aún estoy preso. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es? Para que la palabra nos sea abierta, tenemos que entender dónde va, dónde colocarlo en nosotros, dónde bombardearlo. Solo en folletos no, hay que llevarlo a la mente primero, fe mental. Entonces Dios nos abre acceso. Si nosotros queremos, por eso dijo el demonio, Señor, permíteme ir allá. Sí, le dijo, ¿qué vas a hacer? Dime lo que vas a hacer, explícamelo bien, preséntame bien tu plan.
Pues voy a llevar, dijo la mentira, y la mentira voy a trabajar para colocarlo en sus bocas. ¿Se da cuenta? ¿Dónde estaría la mentira? En sus bocas. ¿Pero para qué? ¿Para qué eso? Mostrando que el demonio entendía que la maldad, para que se lleve a cabo, tiene que llegar a la boca. Pero para eso tenía que llegar a la mente, al corazón, a la boca. Entonces yo digo, lo vas a lograr. Si vas por ese proceso, lo vas a lograr. Porque lo que la persona habla, lo que el profeta errado habla, simplemente se va a cumplir. La mentira va a tener efecto. Entonces Dios lo mismo. Pablo dice, tiene que Dios abrirnos la puerta de la palabra para saber nosotros colocarlo correctamente. Y el profeta viene y nos enseña, dice a la mente. Luego, si es correcto en la mente, usted no lo transgrede, no lo añade, no lo mezcla, se queda con la palabra pura. Entonces ahí los arroyos de gracia descienden y lo llevan al corazón y llega a ser una revelación, llega a ser, dice, una fe sobrenatural. Entonces lo que abunda en el corazón, y cuando llega al corazón, cuando llega a ser una revelación, le lava su corazón. Y cuando lo lava su corazón, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso Pablo decía, oren para que Dios nos abra la puerta de la palabra. ¿Sí? Para entonces a tener acceso y predicar el misterio de Dios. ¿Por qué dice? Escuche, versículo 4. Para que lo manifieste, ¿no? Como me conviene hablar. Observe Pablo hablando. Pablo entendiendo estas cosas. ¿Ve? Pero la versión moderna dice, para que lo manifieste como debo hablar, dice, como debo hablar. ¿No? ¿Cómo es lo que debo decir? No. Dice Pablo, para que lo manifieste como me conviene hablar. ¿Por qué? Cuando entramos al mundo de la palabra de Dios, la forma en la que usted lo hable, la forma en la que usted lo dirija, ¿le conviene o no le conviene? Tendrá efecto. Si dice Pablo, hay una manera correcta en la que me conviene hablar. ¿Cómo me conviene hablar? De la otra manera no me conviene hablar. Si yo solamente busco dirigir la palabra de Dios, como lo dirigían para allá, solo en la esfera visible y física, no me conviene. Dijo, que Dios me abra la puerta para entender el misterio, para que de esa manera saber cómo me conviene hablar. ¿Sí? Entonces, pero lo otro era, para que lo manifieste como debo hablar, pensando que nada más es saber lo que debemos decir. No, es saber dónde dirigirlo, cómo me conviene hablar. Ahora sí, rápidamente, para terminar, aquí en primera de Pedro. Cuando miramos estas cosas, por eso cuánto pagó el precio. Por eso decía, si amas la limpieza de corazón, simplemente tu lenguaje te pondrá en amistad con el rey. ¿Se da cuenta? ¿Y la forma de limpiarse? Pues lo vimos ahí tomando el tipo de Esther, ahí en el mensaje de las bodas, ¿no? Del Cordero. Entonces, sí, mensaje de las bodas del Cordero. Entonces, aquí, con razón Pedro, otra vez permítame leerlo, primera de Pedro capítulo 1, dice el versículo 14, como hijos obedientes, no conformándose a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿Dónde? En toda conversación. Porque cuando usted conversa de santidad, nada evitará que la santidad venga a su vida. Cuando usted conversa de fe de rapto, nada evitará que esa fe de rapto, de aquello en lo que usted hable. Por eso nos decía Filipenses, en todo lo bueno, en todo lo correcto, en esto pensar. Porque eso trae en una atmósfera. Entonces dice, sino como aquel que os ha llamado a ser santos, así también vosotros ser santos en toda conversación. Porque está escrito ser santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta con qué lo conecta la santidad? ¿O la pureza? ¿O la limpieza? Con la conversación, con el lenguaje. Porque la conversación lo contamina. Lo que sale por la boca contamina. Pero si la conversación, si por la boca, y la conversación que saldrá, depende lo que abunde en su corazón. Y lo que abunde en su corazón es aquello que abunda en su pensamiento, en su mente. ¿Se da cuenta? Es una forma como va las cosas, es un orden, cómo opera en nuestro mundo. Entonces, versículo 17 dice, y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, observe, si Él es vuestro Padre, entonces ¿cuál es la clave? Conversad en temor todo el tiempo de vuestra
peregrinación. Conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Bueno, la versión moderna decía conducidos, ¿no? Porque ¿cómo va a decir que la conversación es la que marca la diferencia? Ahí donde los traductores modernos dijeron, ¿cómo tiene que ver la conversación? Pero vemos que con este énfasis cuadra con todo el resto de la Biblia, porque para que tome lugar la caída, tuvo que haber una conversación. Entonces, si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados, ¿de qué? De vuestra vana conversación, y la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Se da cuenta? Por la crianza empezamos a conocer y a hablar de todo menos la palabra de Dios, lo único que lava el corazón. ¿Se da cuenta la necesidad del pueblo de Dios? Y la desgracia tremenda de saber que Dios, por eso Dios, si fuera otra cosa que nos faltara, Dios nos hubiese dado. Por eso nos dio su palabra. Porque si el lenguaje termina siendo correcto, ya nada evitará que lo correcto tome lugar en usted. Y entonces dice, fuimos rescatados de vuestra vana conversación. Usted puede encontrar la versión 1909 en cualquier lugar, lo descarga, la mayoría que lo ha descargado ya. ¿Ve? El profeta tomó esta escritura y nosotros mostramos que aquí donde tomó esta Biblia para revelar si miente la serpiente, ¿sí? Y también esta Biblia para mostrar Hechos 19, porque en la versión moderna dice, habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis, es dice la versión moderna, porque eso es el pensamiento de todos los teólogos. Pero la versión antigua dice, habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis. Hechos 19 dice después. Entonces, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, y no habéis sido rescatados con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Piénselo, ¿fuimos rescatados de qué? ¿De qué? ¿Para qué murió? ¿Para rescatarnos? De la conversación mala, de la conversación errada. Claro, la otra es la mala manera de vivir, pero la manera errada de vivir es el resultado, es la consecuencia. Un adulterio, la manera errada de vivir, una fornicación, todo eso, ¿de dónde salió? Del corazón. Según Jesús, del corazón sale adulterio, del corazón sale la muerte, del corazón sale todo. Pero para que se lleve a cabo en la tierra tiene que ser conversado, hablado primero. ¿Qué es? Nos conviene un pueblo que sepa conversar. Y Jesús pagó el precio para saber conversar. Está bueno, ¿no? Y es que vamos a parar ahí por el tiempo, nuestro hermano tiene que viajar. Rápidamente oramos. Mientras cantamos un canto, rápidamente vamos saliendo para ahorrar el tiempo. Gloria al Señor. Y vamos a orar. Amado Señor Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Verdades que son nuestra necesidad. Definitivamente somos un mundo, Señor, aún sin explorar. Es un misterio nuestra existencia y nuestra realidad, a la cual nos estás volviendo conscientes de lo que somos y de las consecuencias, Señor, que vienen a nosotros, y a veces no entendemos cómo, Señor, esas llegaron. Pero tu palabra cada día nos va despertando para saber administrar mejor, como buenos mayordomos, el mundo que nos has encomendado, que es nuestro propio mundo, Señor. Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque al venir el mensaje nos dio, Señor, el enfoque correcto en tu palabra, por la cual podemos, Señor, mirar estas cosas, cómo es que hay una necesidad en nuestro corazón que tome lugar, esa gran limpieza, y tú la has provisto y lo has dejado disponible, el acceso está, Señor, abierto, el precio está pagado. Dios Todopoderoso, y cada uno despertemos a ello y ya no vivamos como que no tuviéramos los recursos, Señor, para disfrutar la gloria de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos has dado, que tu palabra vaya a cada corazón mostrando, Señor, la luz en la cual, Señor, ella ha sido traída a escena para nuestro bien, Señor, para nuestro beneficio, para nuestra redención, para nuestra libertad, para nuestra limpieza, para nuestra transformación, para nuestra vida eterna, Padre. En el nombre de Jesucristo, gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque pudiste hallar un mensajero fiel, por el cual, Señor, nos ha traído el entendimiento correcto, Señor, y has abierto los 7 sellos. Gracias por todo ello, Padre. En el nombre de Jesucristo, suplicamos la bendición para nuestros hermanos aquí presentes en muchos lugares. También, Señor, nuestro hermano Julio, a Janet también, que van a viajar, también le encomendamos a ti y a tu cuidado. En el nombre de Jesucristo, Señor, te agradecemos por todo. Amén. Dios los bendiga, hermanos.